Buen día. Tengo dos anuncios que no se los pude mandar a último momento a Rosita. El primer anuncio es que estamos haciendo una libreta de oración, ¿no? ¿Qué cosa es una libreta de oración? Es por medio de fotos. Va a ser una libreta digital o un diario digital, o físicamente, si es que alguno de ustedes lo quiere, donde vamos a poner las fotos de las familias de la iglesia, para que cuando ustedes quieran tener un tiempo de oración, puedan agarrar esta libreta de oración y orar por ellos, ¿no? Entonces, porque a veces cuando queremos orar se nos olvida, ¿no? Y entonces tú agarras tu libreta, como una libreta de oración, y lo que vas a encontrar son fotos. Entonces ya tengo las fotos de muchas de las familias de la iglesia, pero hay algunos de ustedes que todavía no me las han mandado. Así que si quieres que estemos orando por ti en las mañanas cuando nos despertamos a orar, si quieres que oremos por ti, por tus hijos, por tu familia, entonces mándame una foto de tu familia, pero junta, ¿ya? No me manden 18 fotos de la tía, del primito, del bebito. Una foto donde aparezcan todos, quizás 2 como máximo, y esto yo lo pongo en este diario de oración y lo voy a mandar como archivo PDF para que lo tengan en forma digital. Lo pueden bajar a su teléfono y cuando oran simplemente abren el archivo y van pasando foto por foto y van orando por cada uno de ellos. Y para los que son de la vieja guardia, aquellos que nacimos el siglo pasado, que no están muy metidos con la tecnología y que prefieren tenerlo en papel impreso, ¿no? Entonces me avisan y a ellos les voy a hacer un cuaderno físico para que lo tengan en la mano, ¿no es cierto? Y puedan orar de esa manera. La otra cosa, el otro anuncio, es que he sacado unos folletos evangelísticos que están ahí a disposición de ustedes. Pueden llevarlos en su cartera, en su billetera, en su Biblia, y cuando tengan una oportunidad, por ejemplo, de compartir con alguien, lo comparten, ¿no? Dice así, este es un texto que yo le escuché hace muchos años atrás y me impresionó. Hace 20 siglos nació un hombre concebido contra las leyes de la vida, que murió en contradicción a las leyes de la muerte. No tenía ni riqueza ni prestigio social. Recién nacido, hizo estremecer a un rey, a Herodes. Como muchacho confundió a doctores y profesores, y como adulto dominó la naturaleza, porque hasta la naturaleza le obedecía. Caminó sobre un mar agitado, rompiendo las leyes de la gravedad. Y luego lo calmó, porque era una tormenta, es decir, la tormenta le obedeció. No poseía ni campos de trigo ni pescaderías, y no obstante preparó una mesa para 5,000 personas con panes y peces. Sanó multitudes sin necesidad de medicamentos y sin cobrar nada. Jamás practicó la psiquiatría y sin embargo ha sanado más corazones atribulados que todos los doctores de todas las épocas. No escribió libro alguno y sin embargo no existe biblioteca con capacidad para contener todos los tomos de libros que se han escrito sobre él, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego al final dice, ¿no? Partió la historia en dos. Hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Un día a la semana, la industria y el comercio se detienen para adorarlo. Han transcurrido casi 2000 años desde su muerte, pero vive aún. Ni los líderes religiosos, ni el poder del Imperio Romano pudieron destruirlo, ni siquiera la tumba pudo retenerlo. Y esto es para cualquier persona que sea pensante, ¿no? Cualquier persona que tenga un poco de criterio, que realmente reflexione, porque saben que estamos viviendo en un mundo cada vez más, ¿cuál es la palabra? Idiotizado, ¿no? O sea, estamos viviendo, estoy leyendo un libro que se llama muy bueno, ¿no? Generación Idiota se llama. Es decir, estamos viviendo un mundo donde la estupidización se está generalizando, ¿no? Se está generalizando, ¿no? Entonces aparece alguien por ahí y te dice,
¿qué cosa eres? No, yo no soy ni hombre ni mujer. O sea, ¿qué cosa eres? Nada, soy un género etéreo. Ese tipo de cosas que hoy en día se consideran súper inteligentes, para mí son absolutamente idiotas, ¿no? Entonces estamos viviendo en un mundo así. Pero fuera de eso, hay gente pensante. Hay gente que todavía piensa. Y cuando tú te encuentras con una persona que piensa y tú le dices, estamos viviendo una época después de Cristo y hubo una época antes de Cristo. Si hubo un personaje que partió la historia en dos, ¿no deberías tomarlo en cuenta? ¿No te parece una persona inteligente y diría, ¿por qué a Cristo, antes de Cristo, después de Cristo? O sea, ¿qué fue lo que hizo Cristo que partió la historia en dos? O sea, tiene que llevarte a reflexionar. Tiene que llevarte a pensar. Y decir, momento, o sea, por lo menos tengo que dedicarle algo para investigar. O sea, no puede ser que una persona parta la historia en dos y lo tome yo tan superficialmente, ¿no? Bueno, y para eso entonces tenemos este folletito. Están ahí en la entrada. Se los pueden llevar todos los que quieran. Y guárdenlos en su cartera, en su billetera. Y por ejemplo, estuvimos con mi esposa ayer en una cena y había gente ahí alrededor, ¿no? Y entonces estuvimos hablando con ellos, nos vieron orar por los alimentos. O sea, se empieza un proceso y entonces tú al final le dices, toma, te regalo, léelo, guárdalo, piénsalo y si tienes alguna pregunta, llámame. ¿Ok? Así que ahí están los folletos y voy a ir sacando cada vez nuevos folletos con otros temas para los que quieran compartir esto, que a veces nos sentimos un poco cortos de hablar, ¿no? Y con un folleto empieza la conversación. El día de hoy hablamos de la Pascua. Lo que ustedes ven en pantalla, eso se llama Eastern, o Ostern, como quieran llamarlo. Eastern en los United States of America, ¿no? Ostern en Alemania. ¿Cuándo empezó esto? En el siglo XVIII. El Ostern fue llevado de Alemania a Estados Unidos por inmigrantes alemanes y que comenzaron a vivir en Filadelfia. Ellos llevaron la historia de Osternhase. Para los que saben alemán, es el conejo de Ostern, ¿no? Que era la historia de un conejo que repartía huevos de colores. No había huevos de chocolate, eran huevos duros. Eran huevos duros pintados. O sea, que ustedes lo partían, no había chocolate adentro. Adentro había un huevo duro que se come con salsita, también puede ser con ajicito, picante. ¿No? Entonces, Osterhase. Y ellos en Estados Unidos lo asumieron y se convirtió en Eastern. Eso de ahí, que se celebra como la Pascua, fue un método, escúchenlo bien, fue un método que intentó sustituir el verdadero sentido de la Pascua. El sentido de la Pascua viene del mensaje de Dios a su pueblo cuando los liberó de Egipto. Entonces, lo que ustedes ven es, cuando pongo esto es Eastern, y al costado la cara de Cristo con su corona de espinas, eso es Pascua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros no podemos comernos un huevo de Pascua? Claro que sí, puedes comerte un huevo de Pascua, no pasa nada, ¿no? Y que si tienes hijos, puedes jugar con ellos o con tus nietos, esconderles pues unos huevitos ahí en el jardín para que los niños jueguen. O sea, tomarlo como juego, pero explicarles claramente a tus hijos que no es el conejo de Pascua. Esto está mal dicho. Es el conejo de los huevos de colores. Pero la Pascua es otro significado, ¿no? Entonces tú le explicas a tus hijos, te dices, no, esto es porque en el colegio, por ejemplo, los van a rellenar de huevitos y de conejos, ¿no? En muchas partes, en muchas iglesias. Una vez estábamos en una iglesia donde la señora que vivía ahí, que trabajaba ahí, llenó la iglesia llena de huevos y de conejos, y no, entonces, y cuando nosotros entramos, dijimos, ¿y esto qué es? ¿Esto es Pascua? No. Pascua tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Ahora, voy a tratar de explicarles el día de hoy ese concepto, ¿ya? El concepto de la Pascua.
Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Si no tienen Biblia, le podemos prestar una Biblia. Alguien que no tenga Biblia. ¿Todos tienen? Muy bien, porque podemos prestar Biblia. ¿Qué tenemos para prestar Biblia? ¿No? Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice el texto, busquen la versión Reina Valera, versión del 60, para los que no tienen Biblia física, si no tienen ese aparatito de teléfono y ahí busquen la Reina Valera del 60. Sabiendo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De este pasaje que acabamos de leer, vamos a sacar 6 verdades. 6 verdades diferentes. La primera, Pedro nos dice acá, en el versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La primera cosa que dice Pedro es que fuimos rescatados de una manera de vivir vana. La palabra vana significa hueca, vacía, una manera de vivir superficial, etérea, vaga. Yo le decía a Rosita en el auto cuando veníamos para acá, le decía, Rosita, ya pasó nuestra época. Nosotros ya estamos de salida, ¿no? Ya cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, tú dices, ya no soy yo. O sea, yo no pertenezco a eso, ¿no? Porque me parece tan superficial que una chica se ponga a bailar delante de una cámara, que al final saque la lengua, ¿no? Y gane 50 veces más de lo que puede ganar un profesor en una escuela. ¿Sí? O sea, por bailar delante de una cámara y hacer el bailecito, ganan miles de dólares en cambio de un profesional que se ha graduado, por ejemplo. Y esa forma de vivir tan vana, tan superficial. Escuchaba yo en la televisión a 2 muchachos que se peleaban entre ellos porque uno había tenido más likes que el otro. ¿Pueden entender eso? Y hay personas, escúchenlo, hay personas que entran en depresión si sus likes en su página bajan. Hay otras personas que están en el internet, por ejemplo, y para mí es impresionante, ¿no? Su cartera Gucci, ¿no? Su ropa, ¿no? De marca. Todo eso se lo comen los gusanos. Nada de eso te llevas al otro lado. O sea, hemos perdido el sentido de la profundidad en la vida, ¿no? Vivimos una vida tan superficial, la Biblia le llama a eso una vida vana, hueca, ¿no? Ahora, nos dice acá que fuimos rescatados de esa manera de vivir. ¿Entienden? Claro, el ciego no sabe lo que es el color. Explícale a un ciego lo que es el rojo. Cuando hablas con un ciego y te dice, ¿qué cosa es el rojo? Tú le dices, el rojo. Mira, es como una manzana roja. Bueno, la manzana lo entiendo porque la puedo comer,
pero ¿qué es el rojo? No, el rojo como la sangre. Y él dice, pero yo toco la sangre y no siento. O sea, ¿cómo le explicas a un ciego el color? Entonces, cuando nosotros estamos metidos, porque estamos en ese mundo vano, superficial, hueco, estamos acostumbrados a vivir así, no vemos, porque estamos ciegos, no entendemos lo que es el color. ¿Y sabes qué dice el texto? Que nacimos ahí por herencia. ¿Vieron el pasaje? Dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. O sea, heredamos de nuestros padres una naturaleza vana, hueca, sin sentido. La segunda cosa que nos dice este pasaje es que esa vana manera de vivir es hereditaria, ¿no? La tercera cosa que nos dice este pasaje, y aquí tomen nota, dice Pedro, es que fuimos rescatados. Y dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata. Es decir, ni el oro ni la plata te pueden rescatar de esa manera de vivir, porque no se puede comprar. El rescate no se puede comprar. No podemos comprar nuestra salvación. Sino, dice el versículo 19, que fuimos rescatados, no con oro y plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí quiero explicarles, Dios reveló su plan de salvación cuando instituyó la Pascua judía. ¿Qué pasaba? El pueblo judío era esclavo en Egipto, ¿ya? Y entonces aparece Moisés. Y Dios le dice a Moisés, bueno, cuando le hablo a mi nieta de Dios, siempre pongo esta voz. Entonces apareció Dios y le habló a Moisés, ¿no? Y entonces Moisés dijo, ¿qué pasa, Señor? Entonces él dijo, anda Faraón, y le vas a decir, deja ir a mi pueblo, para que me adoren en tal monte, ¿no? Y entonces Moisés va a donde Faraón, y le dice Dios que dejes ir a mi pueblo, pero el pueblo judío, que ya sumaban casi 2 millones de personas, trabajaban gratis, o sea, eran esclavos. ¿Quién deja ir 2 millones de mano de obra barata? Solo el presidente Trump. Pero fuera de eso nadie. ¿Por qué? Porque la mano de obra barata es mano de obra barata. Y entonces el faraón agarra y dice, no, ¿cómo voy a dejar ir a esta pobre gente que esclava trabaja para mí gratis? No puede. Entonces dice, no van a ir. Entonces Dios le dice a Moisés, dile al faraón que si se opone a mi voluntad, van a venir plagas sobre Egipto. Y empieza a venir una plaga tras otra. Una plaga tras otra. Y cada vez que viene la plaga, el faraón decía, ya, váyanse, déjenlos que se vayan. Pero que termine la plaga. Y cuando la plaga terminaba, el faraón decía, ya no quiero, se quedan. Y volvía a su terquedad, hasta que llega a la última plaga, y esta es la peor de todas. Después de haberse enfrentado a Dios 9 veces, para que nadie diga, ay, qué malo es Dios, y cómo Dios hace esas cosas. 9 veces, Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. 9 veces hubo plagas. Las 9 veces Dios quitó la plaga porque el faraón había dicho, dejaré ir a tu pueblo. Y cada vez que Dios quitó la plaga, el faraón dijo, no, ya no quiero. Entonces viene la última plaga. Y la última plaga es la peor de todas. La última plaga es esta. El juicio de Dios va a caer sobre el pueblo egipcio. Y van a morir todos los primogénitos.
Esto incluye animales también. Pero lo peor va a ser, imagínate, que muera tu primogénito. ¿Quién es tu primogénito, Rosa? André. ¿Quién es tu primogénito? Ale. Está fregado. Imagínate que Dios te diga, ¿no? ¿Quién es tu primogénito, Heber? Astor. Y que Dios diga, la ira de Dios va a caer porque 9 veces este faraón no ha querido obedecerme. Así que ahora me va a obedecer. Y la última plaga va a ser tan terrible que el faraón va a llorar y va a clamar pidiendo que el pueblo mío se vaya. Y la plaga era, van a morir los primogénitos. Pero en medio de eso, cuando el juicio de Dios iba a caer, en medio de eso estaba el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y entonces Dios habla con Moisés y le dice, hay una manera de evitar esa plaga en tu casa. O sea, ¿y qué vas a hacer? Es fácil. Van a tomar un cordero. Van a tomar un cordero y lo van a sacrificar. Un cordero va a morir en lugar de tu primogénito. Un cordero va a morir en lugar de tu hijo. Y vas a agarrar ese cordero que va a morir en lugar de Alex. Y vas a agarrar la sangre de ese cordero y vas a untar los dintales de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte de Dios para ejecutar el juicio de Dios, verá la sangre de ese cordero que fue sacrificado en lugar de Alex y pasará de largo. Y todo el que esté dentro de esa casa será cubierto con la sangre de ese cordero. Esa es la figura de Cristo. ¿Entiendes? Ese cordero que iba a ser sacrificado por Alex, por Astor, por André. Ese cordero representaba a Cristo. Dios le estaba anunciando de antemano al pueblo la figura del sacrificio de Cristo. Mira que si Dios me dice, va a caer el juicio de Dios, pero tú puedes proteger a tu primogénito, a mi Jancito, bueno, mi Jancito, ¿no? A proteger a mi hijo. Y tú tienes que matar un cordero para proteger a tu hijo. Mira que van a desaparecer los corderos del barrio, porque yo voy a matar como 20 por si acaso. ¿No es cierto? Esa es la figura de Cristo. La figura de Cristo es que Él, después de años, sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo iba a ser el Cordero sacrificado. ¿Y cuándo muere Cristo? En la Pascua. ¿Por qué? Porque justamente cuando ocurre esto de la plaga en Egipto, Dios le dice al pueblo hebreo, esto lo vas a llamar Pascua. ¿Entiendes? Y todos los años lo vas a celebrar. Y todos los años vas a recordar que el Cordero muere en lugar de tu primogénito. Y que esa sangre del Cordero cubre tu casa del juicio de Dios. Y cuando viene Cristo, ¿cuándo tiene que morir el Cordero? En la Pascua. Y por eso se celebra la Pascua. Nosotros hablamos de la Pascua de Resurrección, pero en estos momentos los judíos están celebrando la Pascua. Solo que ellos no creen en Jesucristo. Ahora interesante es, ahora entendieron el significado de la Pascua. La Pascua es un cordero que muere en tu lugar para que la ira de Dios no caiga en tu casa. Ahora lo interesante, miren el versículo siguiente, el versículo 20. O sea, el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Esto sabe qué quiere decir? Cuando, escúchenlo bien, cuando pensó Dios en la Pascua. ¿Entienden? Antes de la fundación del mundo. La idea de la Pascua la tuvo Dios antes que el hombre cayera en el huerto del Edén. La gente me dice, ¿no? Pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, entonces ¿para qué los creó? ¿No es cierto? ¿Qué cosa pensamos? ¿Que la caída de Adán y Eva lo agarró a Dios por sorpresa? Dios pensó en el plan de salvación antes de crear al hombre, porque sabía que el hombre iba a caer. La Pascua fue creada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios dijo: Jesucristo, mi Hijo, será el Cordero que voy a enviar para morir por el pecado que la gente va a cometer. Su sangre, su sacrificio, cubrirá la ira de Dios. Y este es el texto. Y hay una imagen ahí que les he puesto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren el versículo 21 del pasaje que estamos leyendo. Mediante el cual creéis en Dios. Está hablando de Jesucristo. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Escucharon bien? El plan de salvación, el Cordero de Dios, que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que muere para que tu primogénito no muera, para que tu familia no muera. El primogénito de Dios, el Cordero que cubre tu casa. El Cordero de Dios, dice, mediante él, mediante ese Cordero, puedes creer en Dios. Jesucristo te abre el camino a Dios. Y le resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que tu fe y tu esperanza sean en Dios. Por eso es que Jesucristo, sin temor y sin soberbia, puede decirle a la gente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso no significa: ay, mira lo que exclusivo, ay, se cree la última Coca-Cola en el desierto. No es eso. Es la verdad, ¿no es cierto? Si yo estoy en un lugar, por ejemplo, estoy en un lugar y se me acercan 5 señoras que quieren conversar conmigo, que han quedado impactadas con mi belleza, lo que fuese, ¿no es cierto? Y entonces, en medio de eso, aparece Lucy y dice: ¿cuál es el caucao? ¿Qué pasa acá? Dice: yo soy la esposa. ¿Es eso pedantería? ¿Es eso soberbia? Decir: yo soy la esposa. Su derecho, dice acá. ¿Ah? ¿No es cierto? La dueña, ¿no es cierto? O sea, cuando tú dices: ¿cuántas puertas tiene mi casa? Una más. Para entrar a mi casa hay una puerta. No es pedantería, no es soberbia. Es una verdad. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene al Padre, no hay otro camino sino por mí. Entonces, si hubiera más caminos, Cristo hubiera sido un mentiroso. Ahora tú tienes la posibilidad de creerle o no. Ese es tu tema. Ese es tu tema. Si Él te dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por mí, tú puedes creerle y decir: ah, caramba, entonces tengo que ver cómo está mi relación con Jesucristo.
O puedes decir, no creo, y tienes todo tu derecho, ¿no es cierto? Y tienes todo tu derecho. Es como cuando el médico te dice, tómate estas pastillas que te van a curar el cáncer. ¿Le crees? Te las tomas. Y si no te la crees, tienes derecho a no tomarlas. También tienes derecho a morir de cáncer. Es tu decisión, es tu pellejo, es tu vida, es tu eternidad. ¿Me entiendes? Entonces Jesucristo dice eso. Ahora, quiero que vean, y me impresionó esta parte, quiero que escuchen mucho. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Ya? Hay una ilustración que me encanta. Hay una serie de televisión que se llama Síndrome de Diógenes. ¿Lo conocen? ¿Saben qué es eso? El síndrome de Diógenes es acumuladores compulsivos. ¿Ya? ¿Entienden? Es una serie donde aparece gente que tú entras a su casa y no puedes caminar, ¿no? Porque todo está lleno. Y a eso hay que añadirle que algunos además son cochinos, sucios, ¿no? Tienen la casa hecha una asquerosidad, ¿no? La cocina, ya no puedes entrar a la cocina porque tiene una ruma de platos sucios. Es decir, síndrome de Diógenes. Vas acumulando y no tienes capacidad de limpieza, no tienes capacidad de reaccionar hasta que es imposible. ¿Sabes que eso existe en el alma humana? Te cuento. Cuando tenías 4 añitos y vino tu amiguito o tu hermanito y te dijo, préstame tu juguete, y le dijiste, no, es mío. Esa acción egoísta, tú dices, ay, pero es un niño. Sí, es un niño, pero es una acción egoísta. ¡Cling! Cayó en tu síndrome de Diógenes espiritual y se metió en una bolsa registrando tu primera reacción egoísta. Y luego fue así, y cuando agarró y rompiste el plato, y tu mamá llegó y te dijo, ¿quién rompió el plato? Y tú dijiste, no sé. Mentiste. Se metió en tu bolsita, ¿no? Y así cuando fuiste creciendo, cada vez que fuiste mintiendo, cada vez que tuviste un mal pensamiento, cada vez que tuviste una mala actitud, ¿no? Cada vez que hiciste un pecado, todo eso fue llenando tu bolsa de pecados. Y escucha, no hay nadie en esta tierra que te los pueda perdonar. Si alguien te dijo alguna vez, te perdono tus pecados, te mintió. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, nosotros llegamos en nuestra vida, vamos acumulando con este síndrome de Diógenes espiritual, vas acumulando en tu alma todititos tus pecados. Ahora tú dirás, ¿una obra buena chanca una obra mala? No. Sácale la vuelta a tu marido y luego prepárale desayuno. Y dile, ay, te saqué la vuelta, pero te he preparado desayuno, ¿eh? ¿Vale? ¿Sirve? ¿Sirve? ¿Ah? Tus obras buenas son capaces de limpiar tus cochinadas. ¿Ah? Todo eso lo llevamos en el alma. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando mueres, la única cosa que pasas al otro lado, no vas a pasar ni tu carro, ni tu casa, ni nada. Lo único que pasas al otro lado es tu bolsita de pecados. Y cuando entras al otro lado, a donde todos vamos a parar en un momento, Dios, que es 3 veces santo, dice, a ver, ¿qué pasó? A ver, señor Ángeles, venga para acá. Sí. Quiero entrar al cielo, dice Ángel. Y Pedro le dice, ¿y esa bolsita que tienes ahí? ¿Qué es? Ah, cositas que he ido juntando. Souvenirs. ¿Ah?
Entonces dice, ¿qué hay adentro? ¿Hay pecado? Aquí dice que mentiste. Como el otro día me dijeron un chiste, ¿no? Dice que llegó una señora y dijo, déjenme entrar. Dijo, no, acá hay un montón de pecados. Y ella agarró y dijo, pero todos esos los hice escondidas, nadie sabía. Sí, pero Dios sabe, ¿eh? Entonces cuando te enfrentas y te dicen, esa bolsa está llena de pecados, y aquí ¿sabes quién vive? Un Dios 3 veces santo. No te puedo dejar pasar, porque con tu bolsa no puedes entrar a un lugar donde vive un Dios 3 veces santo. Y si no puedes entrar acá, ¿a dónde vas? ¿Qué te toca? Bueno, aquí a la vuelta, ahí pagas. ¿Y saben lo que hizo Cristo? Cristo vino y agarró la bolsa de ángeles, la puso sobre su hombro y dijo, es mía, voy a pagar por ella. Voy a ir a la cruz y voy a pagar por la bolsa de pecados de ángeles. Voy a cargar su culpa como si fuera mía. Y por eso decimos, Cristo pagó por nosotros. Cristo agarró y cargó la bolsa de mis pecados. Y la mía era bien pesada. La mía, hay otro que no, pues, ¿no? Hay otro que imagino que tiene una bolsa ligerita, ¿no? Gente que es buena de chiquititos, así, ¿no? Pero hay otros que vinimos con una bolsa pesadita. Y él agarró esa bolsa mía, la cargó sobre su hombro, fue a la cruz y dijo, quiero morir por estos pecados. Quiero morir por estos pecados. Sí, pero no son tuyos, no importa. Yo quiero morir por esos pecados. Y así voy a liberar a Carlos de tener que pagar por ellos. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él exclama una palabra, una frase, que es muy importante. Él exclama, tetelestai. Las Biblias lo traducen como consumado es. Pero la traducción correcta es, cancelado está. La deuda ha sido cancelada. La deuda que tenía Carlos, yo la he cancelado con mi sangre. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, no solamente pagó por mis pecados, sino que además, al momento de quitarme mi bolsa, me quita mi bolsa, ¿y cómo quedo yo? Recontra limpio, ¿cierto? Es decir, cuando me quitó mi bolsa, no solamente pagó por mis pecados, sino que me quitó todo mi historial. Y entonces Cristo agarra y dice, Padre, tengo una persona acá que no tiene pecados. ¿Y yo aquí? Sí. Tengo una persona acá que está limpio. Justifícalo. Decláralo justo. La Biblia dice justificación. Decláralo justo porque no tiene pecados. ¡Wow! Pero miren lo que voy a leer ahora. Cristo no solamente a la hora de ir a la cruz cargó con mis pecados y pagó por ellos, que lo sabemos. No solamente me perdonó y borró mi historial. No solamente me justificó. No solamente me liberó de esa condenación que me esperaba, porque yo tenía que pagar por mis pecados. No solamente hizo eso. ¿Saben qué más hizo Cristo por nosotros en la cruz? Todo lo que Él consiguió, reconciliarnos con Dios. Te absolvió de la condenación. Su gracia y su misericordia te acompañan. Te lleva de victoria en victoria. Todo esto yo se los podría dar por textos bíblicos, pero nos demoraríamos 2 horas en la predica. Todo esto está en la Biblia. Redención, porque te compró con su sangre. Me compró. El diablo no tiene más poder sobre mí, me compró. Te pasó de las tinieblas a la luz.
Te ha prometido resurrección para la vida. ¿Entienden eso? Te ha prometido resurrección para vida eterna. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Cuando Cristo murió en la cruz y dijo tetelestai, estaba consiguiendo para mí resurrección y vida eterna. Por eso sé que veré a mi madre cuando muera. ¿Ah? Por eso sé que veré a varios de mi tía Beni, que me heredó todos sus estudios bíblicos de la Alianza de Pueblo Libre. La veré, porque hay resurrección. Te ha dado de su Espíritu Santo. ¿Qué tal? Lo que Cristo consiguió para ti en la cruz es que te dio su Espíritu Santo. Eres coheredero con Cristo. Todo esto lo obtuvo Cristo en la cruz para ti. Eres coheredero con Cristo. Coheredero, ¿entienden? Cristo es el heredero del universo, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? María Ángel, eres coheredera, coheredera. Quisiéramos ser coherederos de Bill Gates, ¿no es cierto? No, prefiero ser coheredero con Cristo. Has sido adoptado como parte de la familia de Dios. Has sido adoptado como parte de la familia de Dios. Has nacido de nuevo. Tienes libre acceso al trono de Dios por medio de la oración. Dice la palabra, tienes acceso al trono de Dios gratis. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti en la cruz. Eres nueva criatura. Participas de la bendición de Dios que le dio a Abraham. La bendición de Abraham está sobre ti. ¿Sabes qué significa? Que Dios te bendecirá. Que tú debes ser de bendición. Que los que te bendigan serán benditos por Dios. Y que los que te maldigan serán malditos por Dios. Esa es la bendición de Abraham. Así que cuidado con los que te maldicen. Cuidado con los que te maldicen. Vamos terminando. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te hizo más que vencedor, dice la palabra. Prometió estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Escuché un pensamiento el otro día que me encantó. Decía, jamás oro a Dios, Señor, quédate conmigo. ¿Por qué? Porque Él me prometió que siempre estaría conmigo. ¿No? Puedes conocer personalmente a Dios. Tienes protección, tienes provisión. Ahora, aquí viene la pregunta. Todo esto que hemos leído lo obtuvo Jesús en la cruz al morir cargando tus pecados. Todo esto lo consiguió para ti. Pero, ¿cómo se transmite a mi vida? ¿Cómo se canaliza todo lo que Cristo hizo a mí? Porque yo puedo, es como ganarte la lotería. Te ganas la lotería, chequeas el boleto y dices, wow, me gané el Euromillón. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo cobro? ¿Qué tengo que hacer para cobrar? ¿Ah? Soy ganador. ¡Ah, qué bueno! Pero ¿cómo cobro? ¿Cómo se logra que lo que Cristo hizo en la cruz se canalice y se aplique a mí? Claro, Cristo murió por mis pecados. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo hago para que la muerte de Cristo en la cruz realmente tenga vigencia en mi vida? Algunos te dirán, anda a la iglesia. Anda a la iglesia. No sirve. No sirve. Tú puedes ir 1000 veces a un garaje y no vas a terminar siendo auto. ¿No? Tú puedes venir 1000 veces a la iglesia y no por eso llegas a ser cristiano.
Te van a decir, lee la Biblia. Tú puedes leer toda la Biblia, pero eso solo te convierte en un bibliocéfalo. Es decir, tienes la cabeza inflada de información bíblica. Te dicen, ayuda a los necesitados. No, eso te hace un gran filántropo, pero no te hace hijo de Dios. ¿Sabes cuál es la clave? Busquen Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Miren esa imagen, ¿no les parece preciosa? Creada con inteligencia artificial. Es una imagen linda. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la única manera en que todo lo que Cristo hizo en la cruz se aplique a ti es que, escucha bien, te subas a la cruz y mueras con Cristo ahí. Cuando tu corazón dice, Señor, yo quiero morir contigo, Cristo está en la cruz crucificado. Súbete y fusiona tu corazón con el de Cristo. Dile, Señor, quiero que tú y yo seamos uno. Quiero morir contigo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es un paso de fe. Es una decisión de tu corazón. Cuando dices, yo tengo una bolsa, pero no quiero pagar por ella. Y Cristo está pagando por ella. Entonces, ¿qué hago? Para que se aplique la muerte de Cristo a mi corazón, tengo que unirme a Cristo, tengo que fusionarme con Cristo. Cristo y yo tenemos que ser uno. Por eso, súbete a la cruz y únete a Cristo ahí. Eso implica muerte. Eso implica muerte. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Muerte. Renuncias a ti mismo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Invitas a Cristo a morar dentro de ti. Y esto es muy importante. Escuchen lo que voy a decir. No estás obligado a hacerlo. ¿Me entiendes? Tú puedes cargar tu bolsita. Normal nomás. Y sigue viviendo tranquilo. Tu carrera, junta tu dinero, compra tu casita. Tú puedes seguir viviendo. Pero si en este momento Dios te está diciendo, oye, me necesitas. Si en este momento tú estás sintiendo la necesidad. Y dices, yo no quiero morir y pagar por mis pecados. Yo quiero morirme, pero con Cristo. Y entonces cuando tú te subes a la cruz, te abrazas de Cristo y dices, Señor, entra en mi corazón, agárrame, Señor, abrázame, sé parte, quiero tú y yo ser uno. Entonces en ese momento Cristo te abraza y te dice, voy a entrar en tu corazón. Y cuando mueres con Cristo, resucitas con Cristo a una vida nueva. ¿Lo has hecho? ¿Alguna vez en tu vida has tomado esta decisión de subirte a la cruz y morir con Cristo en la cruz? Termino leyéndole un pasaje que está en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27. Colosenses 1, 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios
que me fue dada para con vosotros. Y quiero que tomen atención, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, dice Pablo. O sea, Pablo dice que él ha recibido una misión. Y él dice, tengo que anunciar la palabra de Dios, el misterio, dice. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio que Pablo está explicando entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que está diciendo Pablo es, había un misterio escondido desde hace tiempo que no había sido revelado. Y Pablo dice, ahora se me ha dado a mí el privilegio de anunciar ese misterio, esa palabra de Dios, ese misterio. ¿Cuál es ese misterio que estaba oculto? ¿Cuál es ese misterio tan secreto? ¿Cuál es el secreto de la fe? El secreto de la fe es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuándo tuviste esa decisión? Eso la Biblia se le llama creer. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer significa cuando te acercaste a Él, cuando te abrazaste a Cristo, cuando le dijiste, Señor, abrázame, y que todo lo que hiciste en la cruz se transmita a mí. Señor, quiero abrazarme de ti. Señor, entra acá. Haz de este corazón tu morada. Y mueres con Cristo en la cruz. Y luego resucitas a una vida nueva. ¿Lo has hecho? ¿Sabes cuándo lo hiciste? Voy a orar para los que quieran hacerlo ahora. Si no estás seguro, repite conmigo esta oración. Padre, entiendo lo que hiciste por mí en la cruz. Entiendo que cargo una bolsa de pecados por las que debo pagar. Entiendo que en la cruz cargaste mis pecados y pusiste tu vida en mi lugar. Pero quiero que eso se aplique a mi corazón. Por eso, Dios, renuncio a mi vida. Quiero subir a la cruz, abrazarme de ti, morir en la cruz contigo. Entra en mi corazón. Aprópiate de mi alma. Y permíteme resucitar contigo en una vida nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.